Ahora nos vamos a concentrar en lo que es la gestión del cambio, ¿sí? ¿Qué es la gestión del cambio? Es esa habilidad que nosotros tenemos para adaptarnos a las nuevas condiciones, ¿sí? El principio evolutivo, que es el que yo manejo, dice, o te adaptas o te mueres. La especie que no se adapta desaparece, está condenada a la desaparición. Entonces, no es el más inteligente, no es el más fuerte, no es el más hábil, sino el que tiene mejores habilidades adaptativas, el que permanece en el tiempo. Y eso lo vemos desde la base biológica, que es la procreación. Al tener relaciones sexuales y resultar un embarazo, no es el primer espermatozoide el que engendra, engendra el que tiene mayor capacidad de resistencia, porque antes de que el primero penetre el óvulo, han muerto una cantidad de espermatozoides, alrededor de unos 300.000, para poder engendrar uno solo, que cuando llega es porque ya se ha generado una vulneración de las capas del óvulo y ya se pueden unir y empieza a generarse una nueva persona, un nuevo embrión. Es muy básico. Entonces, ahí es donde quiero que entendamos la importancia que tiene la capacidad o que nosotros desarrollemos habilidades para la adaptación, para gestionar esas exigencias que nos hace el ambiente. Bueno, vamos a hablarle a los de las comunidades primero. Entonces, cuando ustedes están dentro de la comunidad, eso les genera unas necesidades de adaptación a ese ambiente cerrado, a las personas que están allí compartiendo con ustedes como internos y a toda la normatividad que rige la comunidad. Cuando ustedes salgan de allí, van a tener que enfrentarse a un nuevo reto, que es adaptarse nuevamente a la sociedad bajo unas condiciones diferentes, si es que el propósito ha sido cambiar. Entonces, cuando ustedes se van a enfrentar a la sociedad, se van a reincorporar a la sociedad para convertirse en personas que están renovadas, se han desprendido de sus hábitos y sus adicciones y van a enfrentar una nueva vida. Entonces hay unas nuevas condiciones, unas nuevas normas, unas nuevas creencias que los deben regir para enfrentar ese nuevo mundo, esa nueva vida de una manera mucho más eficiente. Y ahí viene lo que hablábamos en la autoeficiencia. Entonces, para ser autoeficientes fuera de la comunidad, necesitamos una red de apoyo, que pueden ser los grupos de apoyo psicológico, pueden ser las iglesias de apoyo terapéutico para las adicciones, algún lugar donde yo me sienta parte, me sienta identificado y me ayuden a construirme y a fortalecer esos valores que yo mismo he escogido dentro del proceso terapéutico. Y así poder tener un mejor desempeño y una mejor evolución, menos riesgos de reincidencia, y así los ciclos de bienestar y malestar, o de bienestar y recaída, ya no van a ser cortos, sino que van a ser largos. Entonces, ya no voy a recaer en mi hábito de adicción o en el hábito de maltrato personal, de negación personal, de evasión o el hábito que nosotros tengamos, sino que ya en el tiempo ese bienestar se va a alargar más. Entonces vamos a tener mejores posibilidades si tenemos habilidades adaptativas, como lo que estamos viendo aquí, la gestión del cambio. Ahora, ven que tiene tres círculos y en el centro está el ser, porque el objetivo de la teoterapia es inducir a las personas a interesarse en lo que ellos son. ¿Recuerda lo que hablamos al final de el yo soy? Cada vez que yo digo o yo soy, eso me da identidad. Entonces, yo soy Germán, es mi primera identidad. Yo soy
Germán, soy un hombre masculino, soy psicólogo. Si ven que cada vez que yo uso el yo soy, estoy refiriendo a una característica personal. Y eso tiene que ver con la búsqueda de la identidad. Y eso es lo que estamos buscando cada uno de nosotros dentro de nuestro curso de vida, dentro de nuestro desarrollo personal, dentro de nuestros tratamientos terapéuticos con el psicólogo, con el psiquiatra o dentro de la comunidad allí donde ustedes están. ¿Por qué? Porque el objetivo es que ustedes logren encontrar una identidad tan poderosa que eso sea capaz de hacerle frente a un hábito compulsivo, repetitivo, automático y autodestructivo. Porque recordemos que cuando somos adictos, la adicción es un deseo compulsivo de autodestruirnos. Como no podemos suicidarnos, como no podemos matarnos, entonces consumimos drogas porque la droga hace que nos aislemos del mundo, entonces eso se llama muerte social. ¿Sí ven? Entonces la muerte, como no se puede llevar al hecho, entonces la buscamos de otra forma. Cometemos suicidio social. Cuando se incurre en actos delictivos, se está buscando ese riesgo de que en uno de esos actos delictivos alguien nos mate. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos buscando inconscientemente. ¿Cómo logramos desarrollar esta gestión del cambio? Pues hay una cosa que se llama microaprendizaje basado en recompensas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Son aprendizajes pequeños o es el método terapéutico que genera la teoterapia para que aprendamos a observarnos a nosotros mismos, porque lo que no nos gusta es mirarnos, porque como las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos son degradantes, son perturbadoras, son pésimas, entonces esa vocecita inconsciente que se instaló ahí en nuestro cerebro nos está diciendo, es que usted no es digno, usted no se lo merece, usted no es capaz, usted debe consumir drogas porque usted no tiene oportunidad, usted ya no tiene fuerza. Y ahora que digo la fuerza, el adicto, muchos no han escuchado y todos lo hemos oído, que se nos dice que es que la gente consume porque le falta fuerza de voluntad. Y resulta que la fuerza de voluntad no funciona si uno no está consciente de los beneficios que va a obtener de lo que vaya a hacer. ¿Sí? Entonces, yo trabajo, ¿por qué trabajo? Porque voy a obtener un beneficio que es el dinero. Con ese dinero yo voy a poder realizar muchas cosas en mi vida. Voy a poder sostenerme. Entonces, cuando yo tengo ese listado de cosas y yo sé cuál es el beneficio que eso me trae, entonces estoy en el microaprendizaje basado en resultados o en recompensas. Porque ese va, si ven que la flecha va de aquí, de afuera, del exterior, hacia nosotros. ¿Por qué? Porque esto tiene su razón lógica de ser. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que arrancar desde afuera hacia adentro de nosotros mismos? Primero, porque nos da pánico conocernos. Nos fastidia mirarnos. Esa imagen que nosotros tenemos de nosotros es tan mala, tan perversa y tan degradante que no queremos verla. Entonces, por eso el adicto o las personas que no están en plena conciencia de sí mismos siempre están buscando vivir hacia afuera. Entonces buscan agradar a los demás, buscan satisfacer a los demás, buscan autosatisfacción afuera, causando daños también, haciendo males. ¿Por qué? Porque están buscando algo afuera. Y entonces cualquier cosa que se encuentren en el ambiente les va a parecer interesante y cualquier cosa es mejor que yo. Así de sencillo. ¿Sí me entienden? Entonces por eso
el tratamiento que ofrece la teoterapia a través de esta técnica que se llama microaprendizaje basado en recompensas es porque cuando nosotros empezamos a observar y a valorar las cosas pequeñas, entonces las empezamos a contabilizar. Entonces, cuando yo soy capaz de reconocer que fui capaz de hacer algo que aparentemente es insignificante para otros, inclusive para mí, pues yo debo observarlo, debo analizarlo y debo recompensarme por eso. Importante dentro de este proceso es la recompensa, pero tiene que ser una recompensa consciente, ¿sí? Cuando yo voy en el proceso y yo me doy cuenta que soy capaz de enfrentar la ansiedad, digamos en este caso que estamos hablando de adicciones, de enfrentar mi ansiedad y resistirla, vivirla, experimentarla, saber qué se siente, cómo se vive y pasar ese periodo sin tener que salir corriendo a practicar el hábito correspondiente que en este caso sería ir a consumir drogas, sino que veo que soy capaz de hacerlo, así sea una sola vez, yo debo invertir en mí, darme un gusto. Alguien me decía, ay, voy a celebrar con una Coca-Cola y que sea una Coca-Cola fría, bien helada con hielo. Entonces, fíjense que nosotros mismos tenemos que empezar a hacer una fiesta, una celebración inmensa. ¿Para qué? Para nosotros sentirnos orgullosos de ese pequeño logro que hemos tenido. Y cada vez que nosotros practiquemos esto a diario y empecemos a encontrar ese gusto de observarnos y de valorarnos cada vez que logramos algo pequeño y celebrarlo, pues entonces vamos a tener siempre muchos más motivos para que nuestra fuerza de voluntad se encamine hacia ese propósito que es vivir un mundo sin hábitos que atenten contra mí, contra mi ser, contra mi familia, contra mi vida, contra mi desarrollo personal y contra lo que yo soy. ¿Por qué? Porque esos hábitos atentan directamente mi identidad. Por eso en el mundo la gente nos llama los drogadictos, los bazuqueros, los marihuaneros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la identidad que las personas han vendido. Entonces la gente nos identifica por esa característica. Ahora que vamos a aplicar la gestión del cambio, vamos a meternos en otra dinámica que es crear nuestra propia estructura de valores para poder empezar a tener un norte de referencia. Recuerden la frase que les dejé al final del taller pasado. El corazón no puede donde la razón no entiende. Y eso es lo que la gente llama fuerza de voluntad. Pero recuerden, si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, nunca vamos a desarrollar motivación suficiente para hacer las cosas. ¿Van comprendiendo? ¿Tienen? ¿Sí? Exacto. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Entonces, en todo lo que nosotros nos propongamos tenemos que empezar es con cosas pequeñas. La gente dice todos los años, voy a ir al gimnasio este año y pagan 1, 2, 3 cuotas del gimnasio, pero no tienen capacidad para hacer 10 minutos diarios de ejercicio. Entonces, por eso es que resulta que pagan la mensualidad, van 1 o 2 veces y
sucede una cosa que se llama la procrastinación. Lo abandonan, lo aplazan, porque no tienen voluntad, no tienen motivación para eso. ¿Por qué? Porque no entienden lo que van a hacer. El ejercicio puede ser muy bueno, pero si yo no entiendo para qué me sirve a mí el ejercicio, yo no le encuentro hasta lo más mínimo, entonces mi inconsciente me va a decir, no bote corriente ahí, no gaste energía en eso, que eso no, eso es una pérdida de tiempo. ¿No les ha pasado muchas veces eso? Los que han recaído. ¿Qué sucede? No, eso no. Pero es porque no hemos tomado la conciencia, no somos conscientes ni conocemos quiénes somos. Y por eso tenemos que empezar a reconocernos desde las experiencias que tenemos afuera para irnos acercando a nosotros, ¿sí? Para irnos acercando a ese monstruo, a ese fantasma que no queremos ver, que soy yo. Cuando nosotros logramos aceptar, ver lo que nosotros somos, que somos un fragmento de pedazos de personalidad, de persona, que no están unidos, sino que estoy fragmentado y soy capaz de ver eso y aceptarlo, entonces soy un ser fragmentado que no tiene forma. ¿Sí ven? Entonces ya llegué al ser. Y ahí es donde cambia la dirección de este método y ya empieza desde el ser hacia afuera. Y ese ya se llama el microaprendizaje basado en la identidad para llegar a una definición de lo que yo soy. Si ven que es un trabajo duro en el que nos hemos metido de autoconocimiento, de autoaceptación, de autorregulación, de autocuestionamiento y de autoproyección, autoprospección, porque ya nosotros empezamos a crear desde el ser. Fíjense que ya aquí cambia la cosa. Ya no estamos tratando de aceptarnos a nosotros con toda nuestra imperfección y con toda nuestra mala imagen, con todo lo malo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino que ya hemos aceptado que es que nosotros somos nuestro propio enemigo. Me recuerda una frase que leí en la Biblia que dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y es porque esos enemigos nuestros están aquí, en nuestra mente. Y esos enemigos se han afirmado tanto que ellos han creado hábitos. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos en esa conducta autodestructiva, esa conducta autodegradante, de autorrechazo. Entonces, cuando nosotros ya aceptamos lo que somos, entonces ya puedo decir, yo soy un adicto a las drogas, yo soy una persona que tiene trastorno de ansiedad, yo soy un adicto con trastorno bipolar afectivo tipo 1, tipo 2, yo soy una persona con trastorno de personalidad, yo soy una persona que tiene una personalidad neurótica, yo soy una persona que cuenta con una personalidad psicótica o yo soy una persona con una personalidad de tipo perverso. Pero acepto lo que soy y a partir de eso es que comienza el cambio real, porque ya arranca desde lo que yo soy. Y esa es la roca firme en la que nos vamos a parar. Yo les ponía un ejemplo, hermano John, y les decía, dense cuenta que dentro de las cosas que el hermano John les habla acerca del Evangelio y de Jesucristo, Jesucristo siempre se identifica como yo soy. ¿Sí ven? Yo soy. Y cuando usted sea capaz de describir quién es usted, entonces usted ya se encuentra aquí en el centro. Con identidad. Es una persona con identidad básica. Entonces, ¿qué soy? Soy una persona con problemas de adicción.
soy un problema, una persona con problemas de ansiedad, soy una persona con algún tipo de rasgo que no me beneficia. Y a partir de eso, ahí sí, desde el centro, desde lo que yo soy, comienza ese proceso de identificación y es el lugar que nosotros vamos a ubicar en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos queremos. Llegó don Eduardo. Don Eduardo, bienvenido. Hoy tenemos una bonita audiencia. Y entonces resulta que cuando yo estoy en ese cuento de generar mi propia identidad y de encontrar mi lugar en el mundo, mi vida tiene sentido. Dígame,